Sistema tegumentario. Es el sistema más grande de los seres vivos, ya que su órgano principal es la piel, la cual cubre una gran extensión del cuerpo. Este sistema tiene una utilidad importante, ya que protege el interior de los organismos de las infecciones y radiaciones solares. Funciona como una barrera protectora contra golpes y cualquier otro tipo de lesión. Alberga los receptores sensoriales de la presión, dolor, temperatura y sensación. Evita el exceso de evaporación del agua, regula la temperatura y sirve como vía de excreción de ciertos desechos. Capas de la piel. Está compuesta por dos capas. La primera es la epidermis. Es una capa externa compuesta de epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, derivado del ectodermo. Y la segunda es la dermis. Se encuentra justo por debajo, interdigitada con la epidermis. Se deriva del mesodermo y está compuesta de tejido conjuntivo, denso, irregular y colagenoso. La epidermis está conformada por varias capas. La primera es el estrato basal. Esta tiene algunas características, por ejemplo, que está compuesto por células cúbicas acilíndricas con actividad mitótica. Se encuentra separada de la capa papilar de la dermis por una membrana basal, y es común encontrar figuras mitóticas ya que se encarga esta capa de la renovación de las células del epitelio, sobre todo durante la noche. La segunda capa de la epidermis es el estrato espinoso. Esta capa es más gruesa que la epidermis, está compuesta por células poliédricas o aplanadas. Sus células tienen actividad mitótica. También cuenta con queratinocitos, que también son conocidos como células espinosas, las cuales se interdigitan entre sí y forman puentes intracelulares y desmosomas. También contiene células de Langerhans y posee múltiples tonofilamentos que se agrupan formando tonofibrillas. Este estrato germinativo y el estrato espinoso son considerados un conjunto o capa, estrato o red de Malpighi. La tercera capa es el estrato granuloso. Este está compuesto por 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados que contienen en su citoplasma gránulos de queratoyalina. Es la capa más superficial en la cual las células aún tienen núcleo. También contienen gránulos de recubrimiento de membrana, las cuales, al liberar su contenido, forman láminas de una sustancia rica en lípidos, que actúa como una barrera impermeable, la cual es una de las funciones de la piel. La cuarta capa es el estrato lúcido. Sus células, que son los queratinocitos, carecen de organelos y núcleos. Contiene filamentos de queratina y eleidina, y la superficie citoplasmática de la membrana plasmática de estas células tiene aspecto engrosado por el depósito de una proteína llamada involucrina. La quinta capa de la epidermis es el estrato córneo. Esta es la capa más superficial de la piel. Contiene numerosas capas de células muertas aplanadas que contienen queratina y que carecen de núcleo y organelos. Capas de la dermis. Esta está conformada por dos. La primera es la capa papilar. Es la capa más superficial de la dermis, la cual se encuentra interdígita en forma directa con la epidermis y forma los rebordes dérmicos, o también conocidos como papilas, pero está separada de ella por la membrana basal. También contiene lechos capilares en abundancia, células de tejido conjuntivo y mecanorreceptores. La segunda capa es la reticular. Esta es la capa más profunda de la piel. Se compone de tejido conjuntivo colagenoso, denso e irregular, con fibras de colágeno tipo 1
gruesas y agrupadas en haces, así como fibras elásticas gruesas. Esta contiene glándulas sudoríparas y sus conductos, folículos pilosos y músculos erectores de pelo, glándulas sebáceas y mecanorreceptores. Sistema tegumentario en animales. El tegumento es la cobertura protectora externa del cuerpo. Incluye la piel y estructuras derivadas como pelos, sedas, escamas, plumas y cuernos. En muchos animales es resistente y flexible, y brinda protección mecánica contra la abrasión y perforación, y también es una barrera mecánica para invasiones microbianas. También puede permitir el intercambio de fluidos y en algunos casos tiene la función excretora y respiratoria. Anatomía del sistema digestivo. Los órganos que incluyen el aparato digestivo es la boca, las glándulas salivales, el esófago, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. La boca es una abertura por donde los animales reciben el alimento. Esta está situada en la parte inferior de la cara y está formada por una cavidad que va desde los labios hasta la garganta y en la que están la lengua y los dientes. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta y un pequeño colgado de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan al esófago. La faringe es un conducto de paredes musculosas y membranosas que comunican a la boca con el esófago. El esófago es un conducto muscular del aparato digestivo que comunica la faringe con el estómago. Una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. Después de tragar, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. El estómago es un órgano del sistema digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino. Después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y el líquido con jugos digestivos. Las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. El estómago vacía lentamente su contenido, llamado quimo, en el intestino delgado. El intestino delgado es la parte más delgada y larga del intestino, que comienza en el estómago y acaba en el intestino grueso. El intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado también absorbe agua con otros nutrientes. Los músculos del intestino delgado mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y nutrientes digeridos incorporándolos al torrente sanguíneo. A medida que continúa la peristalsis, los productos del desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. El páncreas es un órgano glandular situado en el abdomen del hombre y otros vertebrados. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de los pequeños tubos llamados conductos. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. La vesícula biliar es un órgano en forma de bolsa o saco en el que se almacena la bilis. Cuando una persona come, la
La vesícula biliar exprime la bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. En el intestino grueso, más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Los productos del desecho de digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. El extremo inferior del intestino grueso, el recto, almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano durante la defecación. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la epiglotis, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los alvéolos y el diafragma. El aire viaja del ambiente externo hacia los pulmones, donde pasa a través de los alvéolos. Primero, el aire entra por la nariz. Ahí unos vellos filtran el polvo y partículas coloidales que se encuentran en el aire. Otras vellosidades, llamadas cilios, revisten las cavidades nasales, así como otros conductos. Estos atrapan partículas del aire y los barren hacia la garganta para que no entren a los pulmones. La membrana mucosa se halla debajo de los cilios. Esta también se encarga de atrapar partículas y además calienta y humedece el aire que pasa. El aire filtrado a continuación pasa por la parte superior de la garganta llamada faringe, que es el conducto que conecta la boca con el esófago, contribuye a la fonación y es intermediario entre las fosas nasales, boca y laringe. La laringe se compone primero por una lámina de tejido llamada epiglotis, la cual cubre la abertura de la laringe y evita que las partículas de alimento entren a los tubos respiratorios. La epiglotis permite que el aire pase de la laringe a un tubo largo en la cavidad pectoral llamado tráquea. Esta, a su vez, se ramifica en dos tubos más pequeños llamados bronquios, los cuales llegan hasta los pulmones. Estos últimos son los órganos más grandes y es ahí donde sucede el intercambio gaseoso. Cada bronquio se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquiolos. Cada uno de estos tubos pequeños se ramifica en pasajes aún más pequeños, cada uno de los cuales termina en un saco de aire individual llamado alvéolo. Cada alvéolo tiene una pared delgada del tamaño aproximado de una célula y está rodeado por un capilar muy delgado. Importancia de la respiración celular. Las células de un organismo requieren oxígeno. Recuerda que las células utilizan el oxígeno y la glucosa para producir moléculas de ATP ricas en la energía necesaria para mantener el metabolismo celular en un proceso llamado respiración celular. Además de liberar energía, la respiración celular libera dióxido de carbono y agua. Respiración y respiración celular. La función del sistema respiratorio es mantener la respiración celular, supliendo de oxígeno a las células corporales y eliminando los desechos de dióxido de carbono de las mismas. El sistema respiratorio se puede dividir en dos partes. Respiración, en el cual ocurre la inspiración y expiración. Y respiración celular. Primero, el aire debe entrar al cuerpo. La respiración es el movimiento mecánico de entrada, inspiración, y salida, expiración, de aire de los pulmones. Y segundo, debe ocurrir el intercambio de gases en el cuerpo. La respiración externa es el intercambio de gases entre la atmósfera
y la sangre, lo cual ocurre en los pulmones. Mientras que la respiración interna es el intercambio de gases entre las células y la sangre. La respiración interna y externa conforman el proceso denominado como respiración celular. Anatomía del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías deferentes, epidídimos, conductores deferentes, conductos eyaculadores y uretra, además de la próstata y las vesículas seminales. El testículo está recubierto por la túnica albuginea. Esta se introduce formando tabiques en el testículo, dividiéndolo en unos 250 lóbulos. Este continúa por la parte superior con el epidídimo y este con el conducto deferente. Las vesículas seminales situadas por encima del testículo se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador, el cual desemboca en la uretra a través de la próstata. Fisiología del aparato reproductor masculino. La hipófisis es el principal órgano de secreción de sustancias referentes al control de funciones genitales. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo junto al hipotálamo. En este último se produce la hormona GnRH, que controla la secreción de la hipófisis de la hormona FSH y LH, ambas transportadas por la sangre hasta llegar a los testículos, donde estimulan dos tipos de células. Por un lado, la FSH actúa sobre el epitelio germinal de los tubos seminíferos y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales responsables de la secreción de testosterona. El testículo también se encarga de la segregación de la testosterona. Esta estimula la espermatogénesis y también influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis es una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de espermatozoides que pasan por los tubos seminíferos hasta llegar al epidídimo, donde se acumulan y terminan su proceso de maduración. Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente, a la vez que se produce la secreción de las vesículas seminales, próstata y glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. En el proceso reproductor humano participan dos tipos de células sexuales o gametos, el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino u ovocito. Estos entran en contacto en el sistema reproductor femenino y se funden entre sí engendrando un nuevo ser. Tanto el sistema reproductor femenino como el masculino son necesarios para la reproducción. La mayoría de las especies tienen dos sexos, macho y hembra. Cada sexo tiene su sistema reproductor, difieren en forma y estructura, pero ambos están específicamente diseñados para producir, nutrir y transportar ya sea ovocitos o espermatozoides. A diferencia del hombre, la mujer tiene ubicado el sistema reproductor íntegramente en la pelvis. Los órganos externos tienen tres funciones principales: permitir la entrada de espermatozoides en el organismo, proteger a los órganos genitales internos de agentes infecciosos y proporcionar placer. Este sistema reproductor se conforma por el monte de Venus, que esta es una prominencia redondeada de tejido graso que cubre el hueso púbico, seguido de los labios mayores, los cuales son pliegues de tejido relativamente voluminosos y carnosos que protegen y encierran el resto de los genitales externos. Debajo de estos se encuentran los labios menores. Estos rodean las aberturas de la vagina y la uretra. La abertura de la vagina se denomina introito. El orificio vaginal es donde penetra el pene durante el coito y por donde sale la sangre durante la menstruación y el feto durante el parto.
A los lados de estas se encuentran las glándulas de Bartolini. Estas secretan un líquido espeso que lubrica la vagina durante el coito. El meato uretral está localizado encima y delante del introito vaginal. El clítoris, que se encuentra en la unión superior de los labios menores, es una pequeña protuberancia que equivale al pene en el varón. Cuando se estimula, se suele llegar al orgasmo. Los órganos genitales internos conforman una especie de trayecto que consta de las siguientes estructuras: la vagina, que es parte del canal del parto, donde se deposita el esperma y a través de esta sale el feto; el útero, donde se desarrolla el embrión y se convierte en feto; las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio o oviductos, donde los espermatozoides pueden fertilizar un óvulo; y los ovarios, que producen y liberan óvulos. El himen es una membrana mucosa que se encuentra al comienzo del tracto genital, justo dentro de la abertura de la vagina. La vagina es un órgano en forma de tubo muscular pero elástico, de aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud. Este conecta los órganos genitales externos con el útero. El útero es un órgano muscular grueso en forma de pera localizado en el centro de la pelvis, detrás de la vejiga y delante del recto. Se encuentra sujeto por varios ligamentos que lo mantienen en su posición. La principal función del útero consiste en contener un feto en desarrollo. Este se conforma por el cuello uterino, también llamado cervix, y el cuello principal, que es el llamado corta. El cuello uterino es la parte inferior del útero, que se encuentra revestido por una membrana mucosa pero lisa. Las dos trompas de falopio se extienden desde los bordes superiores del útero hasta los ovarios. Los ovarios generalmente son de color perlado, forma oblonga y del tamaño de una nuez. Están unidos al útero mediante ligamentos, además que producen hormonas sexuales femeninas y masculinas y producen y liberan óvulos.